Estamos en la colonia Centroamérica a través de Facebook Live y estamos en sintonía de transmitiendo este programa y agradecemos su sintonía, sus aportes, sus sugerencias y sus comentarios. Estamos apegados al derecho a informar, a la libertad de expresión, a fomentar la cultura de paz y respeto entre todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Hoy, a través de la plataforma digital y como lo hemos estado haciendo ya a lo largo de varios días, martes de la semana, nos acompañan vía Zoom. Allá en Washington está el ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Otto Reich, y en Miami se encuentra don Roberto Argüello, presidente de CIO Advisor, a quienes agradecemos tanto al embajador Reich como a Roberto Argüello que hayan aceptado estar aquí en este canal de televisión que estamos transmitiendo desde Managua, Nicaragua, para todo el mundo a través de las redes sociales. Gracias, don Otto, gracias, don Roberto, a quien le damos la palabra para que nos presente a este distinguido invitado que tenemos el día de hoy aquí en estudio, el embajador Otto Reich. Don Roberto, le damos la palabra. Gracias, Plinio. Muchos saludos a ti y todas las personas que te escuchan en el canal CDNN, canal 23 de Nicaragua. Otto Reich es una persona súper especial y yo te diría que en los últimos 30 años ha sido uno de los diplomáticos más importantes en Estados Unidos. Pero más que eso, yo te diría que Otto, el embajador Otto Reich, ha sido una persona que ha ayudado muchísimo a Nicaragua, ha ayudado muchísimo a Latinoamérica y ha sido un hombre comprometido con enormes valores y un ejemplo que hay que seguir y hay que escuchar. Su padre huyó de Alemania, de la Alemania de Hitler, se fue a Cuba y ahí conoció a su esposa. Otto es Reich Fleites. Y luego cuando Otto tenía 15 años, vio su padre lo que estaba pasando con Fidel Castro y sacó a la familia y se fue a Carolina del Norte, donde Otto hizo su high school y luego estudió en la Universidad de Carolina del Norte y después en Georgetown. Y luego ha tenido una carrera súper distinguida en el Departamento de Estado, aunque también ha trabajado en el Departamento de Comercio de la Florida y ha estado asociado con el Council of the Americas, que yo te diría que es el instituto más importante que promueve la libertad de expresión y promueve los negocios en Estados Unidos y en toda América. El embajador Otto Reich, yo escuchaba muchísimo de él porque cuando el presidente Reagan quiso ver cómo Nicaragua volvía a ser democrático, él trabajó en la administración Reagan, luego estuvo en las dos administraciones Bush, donde ocupó numerosos cargos muy importantes. Uno de ellos es haber sido embajador de los Estados Unidos en Venezuela del año 1986 al año 1989. Él es una persona muy querida, te cuento que es amigo de Arturo Cruz, también amigo de todos nosotros. Sé que hay una amistad entre ellos y se hablan constantemente. Y la idea de tener al embajador Reich es, Plinio, que nos explique una serie de temas que son importantes para nosotros los nicaragüenses, especialmente para ustedes que están allá, ¿verdad? Yo lo que puedo decir es que yo lo he admirado desde los años 80 cuando trabajaba con Bush. Le estoy súper agradecido porque ha dedicado su vida a promover la libertad y ver que los países sean democráticos. Y gracias a él, y yo te diría que muchos de los éxitos que están pasando en nuestros países son políticas implementadas por él, también por muchos de sus pupilos, y ahora yo te diría que muchos de sus allegados, que aprendieron mucho de él, están en posiciones de mucha importancia en la administración Trump, y vamos a platicar con él sobre esos temas, pero para nosotros es un honor tener una persona que ha sido amigo de Latinoamérica, amigo de Nicaragua, y te dejo, Plinio, para que tú lo entrevistes. Gracias, Roberto, y gracias nuevamente, embajador y ex subsecretario de Estado de los Estados Unidos, particularmente en el hemisferio,
que debo agradecer porque cuando hablamos aquí en Nicaragua, dentro de la política criolla, dentro de las controversias políticas de Otto Reich, siempre, como dicen, para algunos es amigo, como dice don Roberto Argüello, y para otros es de preocupación, particularmente por su análisis y su forma en que de una u otra manera ha estado involucrado en los temas que tienen que ver con el hemisferio y con Nicaragua. Pero antes hay un tema que es muy puntual y que quisiéramos iniciar con él. Mauricio Claver Carones, amigo casualmente de usted, ¿verdad?, está siendo propuesto para próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Don Mauricio, ¿verdad?, que tiene mucha experiencia, como que se ha lenteado, decimos nosotros popularmente aquí. Muy lento va la posibilidad de su nombramiento. Hay algunos países latinoamericanos que están no de acuerdo porque dicen que el cargo de presidente del BID lo tenían reservado para un latinoamericano y no para un estadounidense. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y quién es este Mauricio Claver Carones, amigo de usted, pero que a juicio más que de los banqueros, no de la sociedad en su conjunto, ¿verdad?, es poco conocido, pero entre los banqueros dicen que tiene una gran experiencia? ¿Qué está pasando con Mauricio Claver Carones y con esa designación ante el BID? Bueno, primero muchas gracias por esta invitación tan grata. Es un gran placer poder conversar con los nicaragüenses a través de este medio, de esta invitación, de este canal que dirige mi amigo Roberto, y poder hablar de tantos temas que son de importancia para Estados Unidos y para el hemisferio y por supuesto para Centroamérica y Nicaragua. En términos de lo que está pasando con Mauricio Claver Carones, Mauricio es un ciudadano americano nacido en el estado de la Florida, que se ha distinguido en muchas posiciones altas en los últimos 20 años en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es abogado, graduado de la Universidad Católica de Estados Unidos en Washington. Ahí entró después en el Departamento del Tesoro, trabajó en muchos asuntos de política financiera internacional. Después se dedicó a manejar una organización sin fines de lucro dedicada a la libertad de Cuba. Logró crear el lobby, o sea, una organización de trabajo de relaciones gubernamentales en Washington, que fue uno de los más grandes, si no el más grande, de habla hispana, o sea, de temas de interés para el mundo hispano, y de ahí pasó a la administración del presidente Trump en el 2016, después de que ganó Trump la elección, entró en el equipo de transición del Departamento del Tesoro. O sea, él tiene una historia de trabajo en el Departamento del Tesoro y asuntos financieros. Ahí se hizo muy buen trabajo como asesor del secretario del Tesoro. Lo nombraron director ejecutivo de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, temporalmente, por casi un año. Después de ahí pasó a ser el director para América Latina y el Caribe, o sea, la región del hemisferio occidental, en el Consejo Nacional de Seguridad. Ha estado ahí desde el 2018 y el presidente Trump y el secretario del Tesoro lo han nominado para que sea presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Efectivamente, esa posición en los últimos 60 años la ha tenido un latinoamericano, aunque interesantemente mi amigo Luis Alberto Moreno, que es el presidente del banco en este momento, nació en Filadelfia, o sea, no nació en Colombia, es ciudadano colombiano, pero tiene también ciudadanía norteamericana.
al igual que Enrique Iglesias, que fue anteriormente presidente del banco, tiene ciudadanía española, y nació en España, aunque es ciudadano de Uruguay. O sea que es un banco internacional, francamente. Han habido 4 presidentes solamente del Banco Interamericano en 60 años. Y el gobierno de Estados Unidos, que es el que contribuye el 30% de todo el presupuesto del banco y que nunca ha tenido la posición de presidente, decidió que era hora de un cambio, como decía la canción que introdujo este programa, un cambio en el Banco Interamericano. Y le va bien a la campaña. Mauricio tiene en este momento más de los necesarios votos para ser electo presidente este fin de semana que viene en la elección, en la reunión del banco, y estamos muy optimistas. ¿Ustedes creen que sí va a estar? Y ahora, hay otro tema que también, y entiendo que... Perdón, no le oigo, no le escucho. Suyo, lo conoce muy bien. Se trata de el embajador Trujillo. El embajador Trujillo, subsecretario de Estado, como subsecretario de Estado para Latinoamérica, él fue embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos y acaba de presidir la Asamblea General de la OEA. ¿Está posible que sea electo en los próximos días, antes de las elecciones del próximo noviembre? ¿O cree que no se va a dar la elección de Trujillo? Bueno, Trujillo ha sido nombrado por el presidente, ha sido aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pero no hubo tiempo antes del receso del Senado en la última semana de julio y la primera de agosto de aprobar a Trujillo y a varios otros nominados a altas posiciones. El proceso fue muy lento. Entonces hay un grupo de altos funcionarios que han sido aprobados por el Comité de Relaciones Exteriores, pero que tienen que ser aprobados por el Pleno del Senado de los Estados Unidos. Y ahí está Trujillo. Es muy posible, y esperamos, que esta semana ha regresado el Senado a sus labores, a sus funciones, y tienen 4 semanas antes de salir de nuevo en octubre para hacer campaña para las elecciones de noviembre, y en esas 4 semanas es muy posible que sea confirmado por el Senado y se convierta en subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental. Embajador Reich, Trujillo como subsecretario, ¿es una señal de algún cambio de política exterior para el hemisferio? No creo que es una señal de cambio de política exterior, porque la política, por supuesto, la traza el presidente, el secretario de Estado, el subsecretario de Estado. En este momento el subsecretario Michael Kozak, un ex colega mío, buen amigo, una persona que conoce el hemisferio perfectamente bien. No creo que van a haber cambios radicales. Simplemente cada persona que maneja una entidad, ya sea una compañía, una estación de televisión, un buró del Departamento de Estado, todo el mundo tiene su propia idiosincrasia, su historia, y la historia de Trujillo. Primero, que Trujillo es joven, va a ser un subsecretario joven. No creo que el más joven necesariamente, pero una persona que conoce muy bien la región, no solo por haber sido embajador de Estados Unidos en la OEA por casi 3 años, pero porque la conoce por su personalidad, por su carrera de abogado en Miami, por ejemplo, y por el hecho de que nació en Estados Unidos de padres cubanos, y todos los cubanos que pasaron por esa historia de lo que ocurrió en Cuba saben la importancia de América Latina y de la libertad
para el bienestar de la región y para la seguridad de los Estados Unidos. Y yo estoy seguro que Carlos Trujillo va a ser un excelente subsecretario de Estado. Ahora, dentro de los principales actores de la administración Trump hacia el hemisferio está Mike Pompeo y está Robert O'Brien. Ellos siguen jugando un papel importante dentro de la política hacia el hemisferio, o podría haber cambio ya con la entrada de Trujillo, que es más joven, que tiene o la misma visión, o como usted dice, pues va a cumplir con lo que dice el presidente Trump alrededor de la política hacia el hemisferio occidental. Bueno, yo no veo cambios a esos niveles, a nivel de secretario de Estado o de asesor del presidente para asuntos de seguridad nacional, que son las dos posiciones de los señores que usted mencionó. No veo cambios inminentes. De ninguna manera veo cambios antes de las elecciones o antes de la toma de posesión de quien quiera que gane la elección en noviembre, que sería la toma de posesión el 20 de enero del año entrante. Claro, el presidente puede hacer cambios cuando quiera y tiene todo el derecho de poner nuevas autoridades en esas posiciones importantes, pero en este momento no se escuchan ninguna posibilidad de cambio a cargo del Departamento de Estado o del Consejo Nacional de Seguridad. Van a haber posiblemente, como hemos discutido el caso de Trujillo, cambios por debajo de esos dos altos funcionarios. Embajador, vamos a hacer una pausa comercial, don Roberto también, y cuando regresemos, usted fue embajador en Venezuela, ¿verdad? Usted le ha dado seguimiento al tema venezolano. Dicen de que usted comía muchas arepas cuando estaba allá en Venezuela y que era muy constante para esto. Cuando regresemos, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo la está viendo? ¿Hay problemas en la oposición actual? ¿Están a tres bandas? Está Juan Guaidó, que había sido reconocido por el gobierno americano, está López, está Capriles y está hasta María Corina Machado, también en divergencia. ¿Qué está pasando en Venezuela hoy? ¿Cuál podría ser lo que usted ve como posibles soluciones después que otros han creído de que de una manera rápida iban a solucionar el tema venezolano y esto ha estado ahí ya por varias décadas? Vamos a los mensajes y regresamos con nuestros invitados, el embajador Otto Reich y Roberto Argüello, presidente de CIO Advisor, quien nos acompaña en esta entrevista. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Continuamos en su programa de entrevista desde Managua, Nicaragua, en el centro de América, en Centroamérica, en nuestros estudios centrales en la colonia de Centroamérica. Estamos conversando con el embajador Otto Reich y con Roberto Argüello, quien está en Miami. Don Otto está, entendemos, en Washington, si no nos equivocamos en este momento. Estamos a través de las plataformas digitales conversando con el ex subsecretario. Y le hacía la pregunta, además de que nos cuente un poco dónde comías la mejor arepa allá en Caracas, cuando usted estuvo en aquellos años de embajador. ¿Qué está pasando en Venezuela y cómo lo está viendo usted, que le ha dado y le da seguimiento y me imagino que ha dado hasta recomendaciones? Nicolás Maduro convocó a unas elecciones, algunos de los sectores de oposición dicen que participan en él y hay una divergencia entre tres sectores, ¿verdad? Decíamos María Corina Machado, está Capriles, está Juan Guaidó y está Leopoldo López. Y hay una divergencia de opinión alrededor de cómo enfrentarla. Y para Norteamérica, hacía unos 6 meses o un año, parecía que eso iba a ser una solución muy rápida por parte de los Estados Unidos, incluso se hablaba de la opción militar.
Hoy por hoy, ¿cómo lo está viendo el caso de Venezuela, embajador? Usted que estuvo allá y que conoce los pormenores y las interioridades. Bueno, primero, tienes razón sobre las arepas. Comí demasiadas arepas y cachapas en Venezuela y todavía estoy pagando el precio en términos de peso adicional. Pero en términos de Venezuela, de lo que está pasando, primero mi reacción no como diplomático, político, como ser humano es de tristeza, porque yo conocí muy bien a ese país, como usted dijo correctamente, yo fui, o como dijo, perdón, Roberto Argüello, fui embajador del 86 al 89, conocí todo el país, teníamos la ventaja en aquel momento de que la embajada tenía su propio avión, porque era un país es un país bastante grande, y eso me permitió ver las partes que han salido del país, muchos de ellos a pie, caminando. Yo los he visto, desafortunadamente, en Lima, en Bogotá, en Santiago de Chile, en viajes que yo he hecho recientemente, y da una lástima enorme ver a venezolanos que quisieran estar en su país, pero que no tienen oportunidades ninguna, porque un grupo de ladrones, porque es un gobierno del crimen organizado el que está en control del gobierno de Venezuela y ha estado en control del gobierno de Venezuela por 20 años, han destruido la economía del país, inclusive la industria petrolera, que está hoy a niveles de producción de lo que estaba en los años 1920. Se han retrocedido 100 años en producción petrolera estos socialistas. La política de Estados Unidos es de apoyar un cambio pacífico al regreso de democracia. Había democracia en Venezuela, no era perfecta. Yo no conozco una democracia perfecta. Sí conozco bastantes desastres perfectos y Venezuela es uno, Cuba es otro. En este momento estamos viendo otros desastres en países comunistas como Corea del Norte, quizás Belarus. Pero en términos de quién apoya a Estados Unidos y otros 60 países del Grupo de Río, del Grupo de Lima, apoyan a Juan Guaidó, que fue electo presidente de la Asamblea Nacional, y como tal, cuando Nicolás Maduro trató de sucederse en el poder ilegalmente el 10 de enero del año pasado, en contra de la Constitución, a través de una elección totalmente fraudulenta y que fue reconocida como fraudulenta por los países democráticos del mundo. En ese momento, según las leyes de Venezuela, el que tomaba posesión de la República de jure era Juan Guaidó, y lo hizo, y los países de la región, muchos de Europa, reconocieron y reconocen a Guaidó como presidente de la República. Claro que la fuerza la tiene el gobierno de Maduro, y por eso que todavía está en el poder, y se mantiene en el poder por la fuerza. No se mantiene en el poder por legitimidad democrática a través de una elección transparente, no se mantiene en el poder porque le da al pueblo las oportunidades de ganarse la vida. Hay hambruna en Venezuela, existen escaseces de agua, de electricidad, por supuesto de comida, de medicinas, de todo lo que es necesario para la vida cotidiana. Y aparte de eso, hay escasez de libertad total. Por esa razón, yo creo que es comprensible que algunos venezolanos, también democráticos, después de 20 años, 21 años de este gobierno de Chávez y Maduro,
que ha fracasado, quieren buscar otra manera de llegar al poder de la que ha trazado Juan Guaidó y la Asamblea o los partidos políticos que se oponen a Maduro. Yo creo que deben de tratar de unirse, no dividirse, porque después de todo la pandilla o las pandillas que están en el poder están unidas en este momento. Estados Unidos va a seguir apoyando a la oposición democrática. Es difícil, por supuesto. Yo conozco, miren, los cuatro individuos que mencionó: Leopoldo López, aparte de Guaidó, Leopoldo López, María Corina Machado, Capriles Radonsky. Los conozco a todos y son buenas personas. Y son venezolanos que creo que quieren lo mejor para su país, pero tienen que buscar una solución interna. No creo que se pueda imponer desde afuera. Estados Unidos no ha considerado seriamente la opción militar, como piensa mucha gente. Si se hubiera considerado, creo que se hubiera usado, pero no creo que sería buena ni para Estados Unidos ni para Venezuela. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Depende de los venezolanos. Yo creo que, francamente, depende de los venezolanos y también mucho depende de los países del exterior. El mundo en este momento está, por supuesto, totalmente distraído por buenas razones, por razones lógicas, por la pandemia, por la caída enorme de las economías como resultado de la pandemia que vino de China, y por eso no le están dando mucha atención a la situación en países como Venezuela. Sí, yo creo que es importante que los países de la región, los países de América, las democracias de América Latina, ayuden a los grupos democráticos de Venezuela a recuperar el poder por la vía más rápida posible y más pacífica posible. Ahora, este tema significa que cree que se pueda solucionar este año. Algunos pegan carreras y especulan en los medios de comunicación alternos de que ya Estados Unidos podría tomar otras medidas. ¿Usted cree que esto va a ser ese proceso nuevo electoral que están hablando en esa nueva correlación política que hay en Venezuela? ¿O cree que de pronto puede haber algo intempestivo que cambie? Incluso las sanciones que le han impuesto a algunos funcionarios venezolanos, ¿cómo han funcionado y qué razón tienen cuando lo único que provocan es mayores enfrentamientos y son quizá inútiles para poder resolver el tema político que pretenden? Bueno, mire, las sanciones son solamente un aspecto, un instrumento de una política nacional de cualquier país. Las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a los individuos venezolanos y a PDVSA, a la compañía de Venezuela, de Petróleos de Venezuela, sí han tenido efecto. No ha sido la razón por la cual ha caído de la manera que describí hace unos momentos la producción de petróleo. Eso se debe solamente a la torpeza y la corrupción de los gobiernos de Chávez y Maduro. Estamos en el 2020. Las sanciones norteamericanas a PDVSA comenzaron a fines del 2018 y comienzos del 2019. Hace 18 años, en diciembre del 2002, todo PDVSA se fue a la huelga en contra de los abusos de Hugo Chávez. O sea, 3 años después de haber comenzado el régimen de Maduro,
la alta plana y casi todos los trabajadores, 18,000 trabajadores y ejecutivos de PDVSA fueron a la huelga. Chávez los despidió a todos. Eso comenzó o aceleró la decaída de PDVSA. No fueron las sanciones norteamericanas, pero sí están teniendo efecto, porque lo que ocurría es increíble, el descaro de esas personas, de esos funcionarios socialistas de Venezuela que robaban el dinero, no solo los funcionarios del gobierno, pero muchos miembros de la empresa privada de Venezuela, empresarios o personas que quieren llamarse empresarios, pero que no lo son, que son gángsters y que estaban ayudando y que están ayudando a mantener a una dictadura en el poder. Robaban el dinero de los venezolanos y venían a gastarlo en Miami o a Nueva York o a Palm Beach. Ya no pueden hacerlo, ya no tienen visas, están sancionados, algunos de ellos están acusados de lavado de dinero, de robo, etc. Tiene que haber un alto costo por ese tipo de conducta por parte de funcionarios públicos y de empresarios que hacen posible ese tipo de destrozo de la sociedad que hemos visto en Venezuela. Pasemos al tema Nicaragua, y está Roberto Argüello ahí listo con algunos comentarios que quiere hacer, y lo vamos a dejar para que también no solo nos esté acompañando, sino que pueda preguntar. Roberto, adelante. Sí, embajador, son varias preguntas en una. Está claro de que mi posición es 100% antisandinista. El próximo año supuestamente van a haber elecciones en Nicaragua. Hoy Daniel Ortega controla el Consejo Supremo Electoral, la justicia y controla todos los poderes del Estado. Usted sabe que en marzo del año pasado muchos de los estudiantes tuvieron una rebelión y esta fue opacada, habiendo causado alrededor de 500 muertes. Hoy el país está a la expectativa de qué va a pasar. Aquí hay varios temas. Una, quisiéramos saber qué piensa usted de lo que está pensando la administración Trump, de la administración del presidente Ortega. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es relacionada al sector privado. Hoy el sector privado eligió por los próximos tres años a una persona extraordinaria, en mi opinión, un gran líder empresarial que ha dedicado su vida al sector empresarial como Nicaragua. Usted sabe que el COSEP, en los años del sandinismo mataron a Jorge Salazar Argüello, un héroe nacional. Y entonces la pregunta que le hacemos a ustedes es: ¿cuál es el rol que debe de tener el sector privado de Nicaragua? Y la tercera pregunta va relacionada a la forma que usted contestó, tan importante, y por eso la pregunta de Pilio creo que fue brillante, sobre la oposición venezolana. ¿Qué pasa cuando la oposición contra el presidente Ortega se va dividida? ¿Verdad? Entonces quisiéramos escuchar su consejo, cómo la administración Trump está viendo a la administración Ortega. ¿Qué pasaría si gana Biden con la administración Ortega? O sea, en su opinión, ¿qué se debe de hacer en Nicaragua para que Nicaragua se corrija a los tiempos de doña Violeta, donde hubo una transición, ¿verdad?, democrática, y donde el país iba caminando y ahora se ha retrocedido? ¿Cuál es su opinión sobre esos temas? Bueno, gracias por esas preguntas, Roberto, perdón. Ya que mencionaste a doña Violeta, quisiera saludarla. No sé si está viendo este programa, pero si alguien que lo está viendo la conoce, quisiera enviarle un saludo. Es una persona, una patriota nicaragüense que jugó un papel sumamente importante en un momento crítico para la historia de Nicaragua, y le deseo todo lo mejor. Y también otro amigo
don Enrique Bolaños, que tengo entendido que está en una situación delicada de salud. Quisiera mandarle también un fuerte abrazo. Otro patriota nicaragüense que jugó un papel muy importante en la democracia, en la historia de la democracia, que esperamos que un día recupere Nicaragua. Para contestar las preguntas, ¿cuál es la política del presidente Trump hacia Nicaragua y qué ocurriría en caso de un cambio en la Casa Blanca? La política del presidente Trump hacia Nicaragua fue establecida por el asesor de seguridad nacional John Bolton cuando mencionó que los 3 países de la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua, forman lo que él describió como la troika de la tiranía. Estados Unidos está en contra de la tiranía. Quisiéramos ver el regreso a la democracia en Nicaragua, al igual que en Cuba y en Venezuela, y en cualquier otro país donde no exista la democracia y no existan las libertades. Yo no creo que va a haber, que habrían cambios, francamente, hacia Nicaragua en caso de una victoria de Joe Biden. Yo conozco a muchos de los funcionarios demócratas que formarían parte del gobierno de Biden. Tenemos diferencias de opinión, quizás en tácticas, pero no en estrategias. Ninguno de ellos considera que el gobierno de Daniel Ortega es un gobierno benigno, sano, democrático, o que le conviene al pueblo de Nicaragua. Las diferencias existen en cómo trabajar para que Nicaragua pueda librarse de otra dictadura más. Es una dictadura que entró por la vía de las urnas, porque hemos visto en muchísimos casos, en Venezuela, en Nicaragua, anteriormente en Bolivia, en Ecuador, en otros países, que personas que no eran democráticas entraron en el poder a través de elecciones, y a la vez que se apoderaron del poder, cambiaron las reglas del juego para quedarse y abusaron del poder, en muchos casos se enriquecieron y se mantienen en el poder por la fuerza. O sea, el hecho de que hayan ganado una elección no significa que son demócratas, simplemente que utilizaron un instrumento democrático para apoderarse del poder y después no soltarlo. Y es lo que ha ocurrido en Nicaragua. No creo que va a haber mucha diferencia entre las políticas de Trump y de Biden hacia Nicaragua. Estados Unidos va a continuar hasta que Nicaragua pueda tener libertad. La segunda pregunta del el rol de la empresa privada o del sector privado. El sector privado juega un papel imprescindible en todos los países, en cualquier país. Los países exitosos, los países donde los ciudadanos tienen oportunidades y pueden levantarse por sus propios esfuerzos, si es que el gobierno los deja, son los países donde la empresa privada es libre, trabaja, por supuesto, dentro de cierto marco de leyes y de condiciones de respeto al trabajador, pero donde pueden construir la riqueza que después el gobierno puede ayudar a distribuir. Lo que ha pasado es que muchas de estas ideologías que han sido tan populares en muchos países de América Latina, de que hay que repartir la riqueza porque pocos ricos y muchos pobres, no entienden que para repartir la riqueza primero hay que crearla, y no saben cómo crear la riqueza, y por eso que vemos la miseria
que existe en los países comunistas como Cuba o semicomunistas como Venezuela, o no sé cómo se describe la economía de Venezuela, pero de Nicaragua, pero no es un país donde el pueblo se está mejorando sus condiciones, y sabemos que es un país donde la gente que está en el poder, la familia del poder y los que están en su alrededor han acumulado muchísimo dinero, y no lo han acumulado por el sudor de su frente, lo han acumulado por estar en el poder y por abusar el poder, como lo hizo Somoza o los Somozas en su momento. Así que la empresa privada juega un papel imprescindible en la economía libre de cualquier país. Tiene también responsabilidades, no puede abusar de los trabajadores, porque si abusa de los trabajadores está violando las leyes no solo del hombre, pero las leyes de Dios. Y yo creo que Estados Unidos es un ejemplo de lo que ocurre cuando se le permite a una empresa privada trabajar nuevamente dentro de marcos bien establecidos de reglamentos y leyes, y se respeta. No digo que no hay corrupción en Estados Unidos, la hay, pero es la excepción, no es la regla. Y desafortunadamente la corrupción ha sido uno de los problemas más serios para la región, uno de los obstáculos que ha evitado que América Latina no se haya desarrollado como otras regiones del mundo. Perdón, ¿cuál fue la tercera pregunta? La tercera pregunta es el consejo que le daría a usted a la oposición nicaragüense para que no enfrente lo que está pasando en Venezuela, porque es una posición dividida. Le daría el triunfo a Daniel Ortega, aún siendo minoritario. ¿Cuál es su consejo? Bueno, te voy a decir la verdad, es difícil para un extranjero, ¿no? Que está sentado tranquilamente en su casa a 2.000 millas de otro país, dar consejos. Pero yo diría que aparte de buscar aquellos comunes denominadores que unen a la oposición en Nicaragua, tienen que también evitar que el gobierno los divida. Es algo que han hecho, que han convertido casi en una ciencia los países comunistas, los países marxistas, y son muy hábiles. La oposición tiene que tener cuidado que no incluyan en la propia oposición a personas que pueden dividir a la propia oposición, o que simplemente quieren ocupar el poder para ellos ser los que después lo abusan o lo usan para sus propios beneficios. Creo que eso es todo lo que debo de decir. Yo queremos agradecerle, embajador. ¿Hay otra pregunta, Roberto? No, más que todo, ¿cómo estuvo la fiesta del embajador Cruz cuando se despidió? Perdón, la fiesta de despedida del embajador Arturo Cruz. Arturo hizo muy buen trabajo en Washington, y no fue fácil, porque después de todo Arturo Cruz fue el embajador de Daniel Ortega. O sea, hizo es como caminar una cuerda floja, ¿no? Un trabajo que requirió mucha capacidad intelectual y de diplomacia. Sin embargo, dejó muy buenos amigos en Washington, y se le quiere mucho acá. Embajador, no sé si los muchachos encontraron la foto. Una foto que hay con Arturo Cruz y que la
nosotros la publicamos cuando Arturo Cruz dejó de ser casualmente embajador allá en Washington, y en donde aparece usted casualmente con Arturo, ¿verdad? Quien está pendiente de este programa, y nos decía, bueno, Otto es uno de los buenos y grandes amigos, ¿verdad? Y entonces ahí les dejamos la foto, y entiendo que está Arturo también en sintonía y que podría enviarle los saludos a usted y agradecerle, subsecretario, ¿verdad?, por esta posibilidad de conversar con usted fuera, como dicen, de la política y de la diplomacia propiamente dicha, sino que poder ayudar a entender lo que puedan estar pensando los diferentes sectores allá en Estados Unidos sobre el hemisferio y particularmente sobre Nicaragua, y poder estar dándole seguimiento a lo que son las próximas elecciones pues, allá en Estados Unidos. Y hoy voy ahora a preguntarle la del millón, dicen algunos. ¿Usted cree que va a ganar Trump o va a ganar Biden, hoy por hoy? Mire, yo no hago predicciones sobre elecciones en Estados Unidos porque las he estado viendo y observando desde 1960. Fue la primera elección Nixon contra Kennedy que yo vi personalmente en televisión, por supuesto, y he participado en muchas elecciones. Me han sorprendido muchas elecciones, y esa es una de las bellezas de la democracia. No se puede predecir, porque el pueblo puede tomar decisiones que son impredecibles, como ocurrió, por ejemplo, en el 2016. Casi nadie le daba el más mínimo chance a Donald Trump a que le ganara a Hillary Clinton con la maquinaria política del Partido Demócrata. Trump nunca había sido candidato para ninguna posición política, no tenía experiencia política. Hillary levantó muchísimo más dinero en su campaña que lo que pudo levantar Trump, y sin embargo Trump le ganó bastante cómodamente. En este momento, hoy en día, Biden tiene una pequeña ventaja, no es tan grande como dicen algunas de las encuestas. Tengan mucho cuidado con muchas de las encuestas, porque lo que reflejan son es la opinión de muchos estados como California, que es el estado más grande, donde Biden tiene una gran mayoría. Pero aquí hay 50 elecciones. Esta es una federación. Estados Unidos es una nación compuesta de 50 estados, y cada uno de los estados tiene un peso específico en el colegio electoral, y se puede ganar, como lo han hecho varios presidentes. 4 presidentes han llegado a la presidencia sin ganar el voto popular. No es fácil, pero esa es una de las cosas que hay que ver muy de cerca cuando se están viendo las encuestas. En este momento, Trump está por delante de donde estaba hace 4 años en términos o en relación a su contrincante. O sea, está más cerca de Biden de lo que estaba a Hillary Clinton hace 4 años. No quiere decir que Trump va a ganar, simplemente quiere decir que tiene una buena oportunidad de ganar. Entendido, embajador. ¿Alguna palabra final, Roberto, para concluir? Plinio, varias cosas. Una, que ha sido un verdadero honor. Yo he sido un admirador del embajador. Lo he visto miles de veces. Lo he seguido de cerca desde que estuvo con el presidente Reagan. Es muy agradecido por todas las cosas que ha hecho por Nicaragua. Es uno de estos héroes que tenemos nosotros, de que ahí está calladito. Lo otro es de que, embajador, usted está hablando con Plinio Suárez. Él es el presidente ejecutivo del Canal 23 de Nicaragua, un canal que lo manejan él y sus hermanos, un ejemplo de empresario, ¿verdad?, hecho con las uñas y con mucho sudor. Y yo le diría que es de los pocos canales independientes que hay en Latinoamérica, y ya no se diga en Nicaragua, ¿verdad?
Y lo otro, Plinio, decirte que sería bueno, porque nos quedamos cortos, teníamos como 20 preguntas más al señor embajador, que lo volvás a invitar, acercándose a las elecciones, para que tengamos otra sesión esta de ideas y que nos ilustre con todas las cosas que nos ha dicho. Y mis disculpas a Plinio Suárez, porque dije que el director era Roberto Argüello, pero el director es Plinio Suárez. Muchas gracias por esta oportunidad. Siento mucho que la foto esa que sacaron con mi amigo Arturo quizás le cause problemas políticos en varios países a él, pero estoy muy orgulloso de la amistad. Permítanos ponérsela de nuevo para que le cause problemas, ¿verdad? Porque él es uno de los que es un gran bateador. La pueden poner, muchachos, completa la foto, ¿verdad? Porque él es un gran bateador. Yo estoy seguro que esa la saca del estadio cuando se la pongan, ¿verdad? Él lo tiene con usted hace más o menos 5 o 6 años, ¿verdad? Y sí, cuando apareció aquí dio que hablar, porque decían el embajador del presidente Ortega, ¿verdad? Ya reclutado, decían, por Otto Reich, ¿verdad? Yo creo que por eso no logró continuar allá en Estados Unidos por esta foto, pero bueno, son cosas de la política y la diplomacia que tenemos que seguirlas ahí de cerca. Gracias, embajador Reich, y le agradecemos y esperamos, le reitero la invitación de Roberto Argüello de poder estar conversando antes o post ya las elecciones allá de noviembre en su gran país. Le agradecemos también a Roberto de haber estado en sintonía de este programa y estar participando de él, y a ustedes también, amigos televidentes, de haber estado pendientes de la transmisión, a todos los que se han reportado de que estaban pendientes y que quisieran que le hiciéramos algunas preguntas de una u otra manera a don Otto, pero que estábamos tratando de cumplir con los tiempos que tenemos aquí en esta estación televisora. Gracias de haber estado en sintonía de este su programa de entrevistas desde el canal de Noticias de Nicaragua. Estén pendientes de los noticieros, aquí estamos, seguimos informando. Cambia, todo cambia.